vamos a enfocar más que todo a las diferentes enfermedades renales secundario a diferentes enfermedades sistémicas. Por ejemplo, la diabetes mellitus puede generar insuficiencia renal crónica terminal, como el lupus también, la hipertensión, enfermedades sistémicas como el HIV también pueden terminar en una enfermedad renal terminal. Actualmente el término que se utiliza del término de nefropatía diabética ya quedó en desuso, ese término ya no existe, quedó para la historia. El término adecuado actualmente es una enfermedad renal diabética, así se llama y así lo van a encontrar en la literatura. Esta enfermedad es una enfermedad muy frecuente y eso se pueden dar fácilmente cuenta cuando van a la diálisis, preguntan a los individuos que están ahí dializando por qué fue la enfermedad. La mayoría les va a decir diabetes o hipertensión. Todas las salas de hemodiálisis a nivel mundial está lleno de estos individuos. ¿Ya? Recuerden que en la diabetes mellitus hay un estado de hiperglicemia. Esta hiperglicemia es secundario a que no existe insulina. No existe, pero el organismo es resistente a la misma. Según la literatura, hay varios tipos de diabetes, ¿verdad? Una diabetes tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La diabetes tipo 1 es la menos frecuente. ¿Ya? Bueno, entonces existen varios tipos de diabetes. El tipo 2 es la más frecuente a nivel mundial. ¿Ya? Y esto se debe a que existe un grado de resistencia a la insulina. O mejor, para que se acuerden, ¿no? La diabetes tipo 2 es la que nosotros nos generamos. ¿Por qué? Por los malos hábitos, no hacemos ejercicio, comemos lo que podemos, ¿verdad? Entonces nosotros lo desarrollamos. En la diabetes tipo 1, que es en un porcentaje de más o menos del 10%, pues se destruyen los islotes pancreáticos, ¿no? Ya se hace secundar un proceso infeccioso. Ejemplo, una parotiditis puede causar destrucción de los islotes. ¿Ya? Y otros diabetes, o otros tipos, tenemos la diabetes gestacional, que ocurre en ¿qué? A la madre embarazada, en la cual el azúcar puede subir. También puede ser secundario a medicamentos diabetogénicos que utilizamos de manera crónica, como el uso de los esteroides. ¿Ya? Esto, sobre todo, ¿quiénes lo usan? Los que van a los gimnasios, como para incrementar la masa muscular. En esos individuos se puede observar con mayor frecuencia. Esta enfermedad tiene una tasa de prevalencia muy elevada. ¿Ya? Miren, según las encuestas que se realizan, para el 2030 va a haber a nivel mundial 692 millones de individuos con diabetes mellitus. Y los pacientes con diabetes mellitus son una carga para quién? Para el Estado. Porque ¿quién tiene que pagar todos esos medicamentos? El Estado. Cuesta plata mantener a nuestros enfermos. ¿Ya? Y la mortalidad también es elevada, de un 6%. Y más si se asocian a otras enfermedades, que hayan tenido un antecedente de infarto, más diabetes, la mortalidad se incrementa. Que este paciente diabético esté en diálisis, la mortalidad sube más. O sea, se muere mucho por esta enfermedad. Los criterios para establecer
la diabetes mellitus o diagnosticada cambia, ¿no? Cada año, cada 2 años, según el ADA, ¿no? La Asociación de Diabetes Americana. Pero los criterios, como ven, no cambian mucho. Se toma, por ejemplo, si en ayunas el individuo tiene una glucosa mayor a 126 miligramos decilitro, pues es diabético. A pesar de que actualmente este término va bajando, ese número. Probablemente de aquí a unos años, individuos mayores con glucosa mayor a 100 ya está hecho. Pero hasta por el momento se está usando este número. También se puede realizar la prueba a la tolerancia oral, en la cual se administra azúcar y se mide la glucosa a los 2 horas. Si es mayor a 200, diabetes. O la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, también establece el diagnóstico. O individuos que tengan síntomas de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia y glicemia salazar mayor a 200 miligramos decilitros. Entonces, como pueden observar, hay varias maneras de diagnosticar la diabetes mellitus. Se puede pedir esto, o esto. Pero la mayoría de los individuos en nuestro país vienen en esto. Porque nadie o la mayoría de nuestros pacientes, si no duele, no vamos al médico, ¿verdad? Solamente cuando hay algún problema, acudimos al médico. En otro caso, no vamos. Esta es una encuesta que se realiza a nivel mundial para determinar el origen o la etiología de la enfermedad renal crónica. Y miren, principal es la diabetes mellitus, casi el 50% del total, seguido por individuos con hipertensión arterial. Y en pequeñas cantidades tenemos las enfermedades glomerulares. Pero el principal que lleva a una enfermedad renal crónica terminal hoy en día es la diabetes. ¿Ya? Entonces nosotros nos vamos a enfocar a ver qué es lo que genera la diabetes a nivel del riñón, qué causa, qué cambios genera, cómo lo daña, cómo podemos sospechar de esta enfermedad. Pues en esta enfermedad renal diabética, el primer criterio que tiene que tener el individuo es que tiene que tener diabetes, ¿verdad? No puede haber enfermedad renal diabética sin diabetes mellitus. ¿Y cómo se manifiesta? Presencia de proteínas en la orina. En la enfermedad renal diabética utilizamos principalmente la presencia de albúmina. Cuando la albúmina está en la orina, se llama albuminuria, persistente en individuos con diabetes mellitus. Entonces son individuos que tienen diabetes mellitus de larga data y en el examen de orina se evidenciará principalmente la presencia de proteínas. Esa es una definición. Acá tenemos una definición más que todo patológica, ¿no? Cuando se realiza la biopsia renal, lo que se encuentra es esclerosis y fibrosis glomerular, secundario a la diabetes mellitus, ¿no? Ya que la esclerosis y la fibrosis pues no se ven a simple vista, ¿no? Tendríamos que ver al microscopio. Y los criterios también que determinan son proteinuria o albuminuria. Y esta albuminuria tiene que ser persistente. ¿Qué significa? Que el control inicial viene, se evidencian proteínas, vuelve a venir, sigue habiendo las proteínas, persistente. En 2 o más ocasiones con una diferencia de 3 a 6 veces. El segundo dato es que estos individuos cursan con hipertensión arterial.
Y en estos individuos la hipertensión se considera cuando tienen cifras tensionales mayores o iguales a 130-80 milímetros de mercurio. Y como el riñón se va dañando, pues el filtrado glomerular va a ir descendiendo y la creatinina va subiendo. ¿Ya? Entonces, para sospecha diagnóstica, pues se tendrá que buscar estos tres datos, ¿no? Primeramente, individuo con diabetes, y esa diabetes a nivel del riñón se manifestará con proteinuria, hipertensión y descenso del filtrado glomerular. Y epidemiológicamente, pues, causa enfermedad renal crónica y enfermedad renal terminal en el 90% a nivel mundial. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica terminal, hacemos referencia a tasa de filtrado menor a 15. ¿Ya? Porque enfermedad renal crónica puede haber de diferentes estadios, ¿no? Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio... Entonces, la enfermedad diabética es responsable del 90% de una enfermedad renal crónica. Recuerden, al inicio vimos que hay una diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La enfermedad renal diabética en el tipo 1 se diagnostica más o menos 5 años después del diagnóstico. ¿Ya? Y la enfermedad renal diabética en tipo 2 se diagnostica casi la mayoría del porcentaje ya al inicio o al diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué esta gran diferencia? Porque no es lo mismo 5 años que al momento del diagnóstico. Porque los diabetes con tipo 2 pueden vivir años sin tener molestias, ¿verdad? Viven en la calle. Pero los individuos con diabetes tipo 1, cuando se les acaba la insulina, ya aparecen en el servicio de emergencias a la semana. Está, ¿no? Pero con la diabetes tipo 2 puedes estar años y años sin tener molestias. Existen muchos factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Hay factores que se pueden modificar y hay otros factores que no se pueden modificar. Ejemplo, la edad, pues no se va a modificar, ¿verdad? Si tienes 30, pues son 30. No importa dónde vayas, son 30. La raza, tampoco se puede modificar. Género, hombre o mujer, y ahí se va. Pero factores, también como por ejemplo el nivel socioeconómico, se puede modificar, puede empeorar o mejorar
dependiendo. La obesidad, si hacemos ejercicio, disminuye. Pero gracias a la tecnología, esto de la obesidad ha incrementado, ¿verdad? Ahora ya existen celulares, antes no existía. Ahora existen televisores con control, antes no había. Tenías que levantarte y cambiar la tele normal. Te movías, era así. Pero hoy en día, pues todo eso se perdió. El tabaquismo. Respecto al tabaquismo, hay dos cosas que tienen que recordar. Antes había, ¿no?, ese término de tabaquismo activo, tabaquismo pasivo, ¿verdad? En el cual decía un integrante de la familia: quiero fumar, voy a ir afuera, ¿verdad? Fumaba y volvía. Y pensábamos que así la familia no le pasaba nada. Pero actualmente se sabe que cuando un individuo fuma, todas las partículas que se dispersan del cigarro se impregnan en la boca. Y cuando terminan de fumar, ¿qué hacen? Van a la familia, ya será abrazar a la esposa o al hijo, ¿no? Y al mismo tiempo entonces, la familia también fuma. Otro factor muy importante que no se va a poder modificar es la genética. Si tienes una predisposición genética, pues se quedó eso, no se puede modificar por nada del mundo. Y un daño renal agudo también. Si en algún momento de la vida tuviste por X causa daño renal, ese daño renal deja una cicatriz en el riñón que no se va a quitar. ¿Ya? Y todo eso influirá en los niveles de la glicemia o el azúcar en la sangre, conllevando principalmente a la desregulación de la misma. Pero la enfermedad renal secundaria diabetes no solamente causa daño a nivel cerebral. Esta es una enfermedad sistémica que puede hacer daño a nivel de los grandes vasos o a nivel de los vasos pequeños. Y recuerden que dijimos que el riñón está formado por capilares. ¿Y los capilares qué son? Vasos sanguíneos pequeños que forman parte de la microangiopatía. Entonces, el daño, como puede observar por la diabetes, puede ser daño a nivel capilar, arterioso y venoso. Y todo eso se denomina o forma parte de la microangiopatía. Este daño puede ser en diferentes estructuras, ¿no? Ya verán a nivel del ojo, que verán en oftalmología, a nivel de los nervios, que verán en neurología, y a nivel renal. Existen muchos factores que alteran la hemodinámica del capilar glomerular. Recuerden que en condiciones normales la sangre llega al riñón o al glomérulo a través de la arteriola aferente. Llega al capilar glomerular, donde se realiza el proceso de filtración, donde pasa soluto y agua, ¿verdad? Y una vez que se realiza el proceso de filtración, la sangre retorna a través de la arteriola aferente. Con respecto a la diabetes mellitus, el principal daño que se va a observar a nivel renal es acá, en la arteriola eferente. Pero también se puede observar acá y acá. ¿Ya? Algo muy importante que olvidé decirles es que la diabetes tipo 1 inicialmente se manifiesta a la edad de los 3 a 5 años y la diabetes tipo 2 principalmente en adolescentes y adultos. Y dentro de la evolución natural de la enfermedad renal diabética se describen 5 estadios.
Un estadio 1, estadio 2, 3, 4 y 5. En el estadio 1, la duración es aproximadamente de 3 años. Y la principal característica es que el filtrado glomerular se encuentra elevado o denominado hiperfiltración. Son esos individuos que tienen diabetes mellitus y tienen tasas de filtrado glomerular de 200, 180, ¿no? Y que pues, al momento, si no conocemos, decimos que está muy bien, está trabajando en la autoestima, está limpiando, pero más al contrario, se está dañando. Y todo esto, ¿por qué ocurre? Por eso. Arteriola aferente, el capilar glomerular y la arteriola deferente. Todo esto ocurre debido a que en la arteriola eferente se produce ese término poético mencionan que se llama glucosilación no enzimática, en la cual la glucosa se une a ciertas proteínas sin intervención enzimática. Y eso engrosa la arteriola eferente. Y si aumenta la resistencia acá, esta resistencia se transmite al capilar glomerular. Y esta resistencia aumenta el filtrado glomerular. ¿Ya? Es lo mismo que cuando una manguera lo pisa, toda esa presión, ¿dónde va? Atrás, ¿verdad? Hasta la pileta. La pileta puede reventar, ¿verdad? Lo mismo. Si lo cierras acá, esa presión retrocede, llega al capilar, y en el capilar aumenta el filtrado. Por eso tiene fluctuaciones de creatinina mayor a 200. No es porque está consumiendo bien. ¿Ya? Ese es el primer cambio. Pero recuerden también, como hay tanta azúcar en la sangre, tiene que salir por algún lado, ¿verdad? Y se filtra y llega hacia el túbulo, ¿verdad? Y para absorberse la glucosa del túbulo necesita sodio. Entonces, al mismo tiempo que se absorbe azúcar, se absorbe sodio, y lo que genera una hiperestimulación del sistema renina-angiotensina aldosterona, con la consiguiente retención de más y más volumen. Entonces, en el estadio 1, el principal cambio, ¿cuál es? Aumento en la resistencia en la arteriola eferente. Y el segundo cambio es la mayor reabsorción de sodio-agua que conlleva a la estimulación del sistema renina-angiotensina aldosterona. En el estadio 2 ocurre ya aproximadamente 3 años a 10 años. ¿Ya? En esta etapa la hiperfiltración continúa, ¿ya? Pero otro hallazgo que se evidencia o se nota más es el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Como por ejemplo ven en esta imagen, esta capita amarilla que ven es la membrana basal. El producto o el proceso de glicosilación no enzimática no solo ocurre a nivel de los vasos, también en los capilares. Y a medida que se va generando eso, la membrana basal engrosa, se vuelve más gorda, ¿no? En el estadio 3 ya empieza a manifestarse lo que conocemos como proteinúria o microalbuminúria. Ocurre después de 10 años de evolución de la enfermedad y la albuminuria puede estar entre 30 a 300 miligramos en 24 horas. Y
la característica es que el filtrado glomerular ya se normalizó, pero empieza a aparecer proteínas. Y es en esta etapa donde ya se ven las complicaciones de la diabetes, ¿no? Hipertensión, neuropatía diabética, la retinopatía diabética. Lo que ocurre en el estadio 3 es que estas son condiciones normales, la capa del capilar glomerular, ¿no? El endotelio, la membrana basal y la capa de porocitos. Gracias a la glicosilación enzimática y el engrosamiento basal, estos porocitos que estaban así se separan y el espacio aumenta. Y si el espacio aumenta, las proteínas van a escapar más fácilmente. Y eso es lo que lo va a llevar a la proteína. En el estadio 4 ocurre ya casi 5 a 10 años después de que ocurrió el engrosamiento basal, la membrana basal. Ya la albuminuria se incrementa, ya es macroalbuminuria. En esta etapa sigue descendiendo el filtrado glomerular y se observan las diferentes complicaciones. Lo que ocurre es que a medida que se produce la glicosilación acá, va a llegar una etapa en la cual se va a tapar totalmente la arteria. Ese exceso de trabajo aquí, de que está hiperfiltrando, también genera cambios, haciendo que se fibrose. Entonces el daño habrá acá. Pero esto no ocurre en todos los glomérulos de manera igual. Algunos se dañan más rápidamente, otros no. Por eso ya existe descenso del filtrado glomerular y existe mayor proteinuria. Y el último estadio, o estadio 5, ocurre aproximadamente ya casi 30 años después de que se diagnosticó la diabetes. En esta etapa ya los glomérulos están fibrosados y en esta etapa ya no se puede realizar nada. Miren, el tiempo de evolución de esta enfermedad para que dañe al riñón es largo. Tuvimos 30 años para hacer eso. Obvio que si vienen en estadios iniciales se puede hacer algo. Ya en estadios avanzados se puede hacer poco o nada. En esta imagen solamente es para que vean que a medida que va pasando el tiempo, la creatinina va subiendo. Si la creatinina va subiendo, el filtrado glomerular va disminuyendo. Y al mismo tiempo, la proteinuria va a aumentar. En sí, esa es la evolución natural de la enfermedad de la diabetes. Pero esto no ocurre en todos los casos. Hay algunos individuos que no tienen proteinuria. Pero eso todavía está en estudio y yo creo que aquí en unos años ya vamos a tener una información más detallada. ¿Ya? Dijimos que al inicio que una de las formas de diagnosticar esta enfermedad es la presencia de proteínas en la orina. Y existen varias maneras, ¿no?, de determinar las proteínas en la orina. Puede ser en una orina de 24 horas, puede ser en una muestra única aislada que se puede realizar cualquiera, dependiendo a la comodidad del individuo, ¿verdad? Porque no es lo mismo decirle a un individuo recolecte toda la orina y lo traiga mañana, que tomarle ese dato al azar y determinar, ¿no? Eso ya dependerá del gusto de cada uno, ¿ya? Y dependiendo de eso, bien, normal menor a 30. Microalbuminuria de 30 a 300
independientemente como hayan tomado la muestra. Y la macroalbuminuria mayor a 300 miligramos. ¿Ya? Todos estos términos pues, se pueden utilizar. Y para el diagnóstico, pues, ¿qué tendremos que determinar? Ya vimos que a medida que va avanzando la enfermedad, la función renal disminuye, ¿no? Ya vimos también que a medida que avanza la enfermedad, las proteínas aumentan. ¿Ya? Entonces, la sospecha diagnóstica de enfermedad se pensará, si tu paciente es tipo 1, tienes que pensar 5 años después del diagnóstico. Si es tipo 2, cuando lo veas, hay que pedir esos estudios para diagnosticar esa enfermedad. ¿Ya? Y si al azar el paciente fue al oftalmólogo porque no veía bien y determina retinopatía diabética, ya tiene enfermedad renal diabética. ¿Ya? Porque tanto el ojo, ya vimos que forma parte de las microangiopatías, ¿no? Y se daña al mismo tiempo. ¿Se puede hacer biopsia renal? Sí. ¿Cuándo? Cuando hay proteinuria, pero el fondo del ojo no. O evolución atípica. Evolución atípica quiere decir que la función renal se está deteriorando más rápido de lo normal. O ya al momento del diagnóstico, o al momento en que llegue, ya tiene enfermedad renal y proteinuria. Y los hallazgos que se pueden encontrar, pues, primeramente en esta imagen, este es un glomérulo normal. ¿Ya? Lo que se evidencia inicialmente es la proliferación mesangial, que empieza a incrementar. O también ya se puede encontrar en etapas un poco más avanzadas, donde se observa una expansión mucho más amplia del mesange. O en etapas mucho más avanzadas, en la cual ya se observan estos diferentes nódulos. En esta etapa cualquiera lo diagnostica. Y en últimas etapas, en la cual el penacho glomerular está totalmente fibrosado, o sea, puro tejido cicatricial, que ya no se puede hacer nada. Entonces, para el tratamiento, lo que se tendrá que hacer es, primeramente, si existen factores de riesgo, hay que quitar o disminuir esos factores. Si tiene el individuo glucosa mayor a 200 cada vez que acude, se tendrá que dar un tratamiento adecuado para la glucemia. Pero lo que llama la atención es que individuos con hemoglobinas mayores a 6.5 tienen mayor riesgo de tener un infarto. Si tiene hipertensión arterial sistémica, pues se tendrá que dar tratamiento para el control de la presión arterial. Si existe proteinuria, hay medicamentos antiproteinúricos, si existe, se puede dar. Si tiene exceso de peso, pues tendrá que hacer ejercicio y bajar de peso. Si fuma, pues tu idea sería que no fume. Si tiene problemas de dislipidemia, se puede dar hipolipemia. Y hay varios factores, por ejemplo, estudios de contraste que son diagnósticos. Se tendrá que utilizar medidas. Entonces, todos estos factores se pueden modificar, ¿verdad? Si se modifican, pues, prolongamos el tiempo de vida del ciudadano. Como en esta imagen, lo más importante para la enfermedad renal diabética son esos factores que se pueden modificar, como alimentación, ejercicio, no fume y tenga un peso adecuado. Todo eso se puede
modificar. En algunos en mayor medida y en otros en menor medida. Y pues para el tratamiento, si tiene azúcar elevado, mantener hemoglobinas glucosiladas menor a 7 según el terapia. Para el control de la presión arterial, mantener cifras tensionales menores a 130/80. Para el manejo de la dislipidemia, mantener colesterol sérico menor a 110 y los triglicéridos menores a 150. Y el control de la proteinuria se puede realizar con los medicamentos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Entonces, esta es la primera imagen que vimos que dice modifica todos esos factores. Si lo modificas, bien. Segundo paso, controla el azúcar en los niveles recomendados. Si la glicemia se mantiene en valores normales, pues ese señor vivirá muchos años, ¿no? Pero si no se controla, ese señor vivirá o acortará su vida más y más, ¿no? Y dependiendo del filtrado glomerular, hay medicamentos que se pueden utilizar y hay otros medicamentos que no podemos utilizar. Por ejemplo, la metformina, tasas de filtrado glomerular mayor a 30, úsalo. Menor a 30, no lo puedes usar. Entonces, ¿cuáles tienes? Tienes los SGLT2 inhibidores, que estos se pueden utilizar hasta con tasas de filtrado glomerular mayor o igual a 20. Pero sigue avanzando la enfermedad y llega a una etapa terminal, pues tendrás que utilizar cualquiera de estos, ya sea 1, 2 o 3, dependiendo a cómo vaya respondiendo al tratamiento, porque hay individuos que responden a un medicamento, otros a 2, otros a 3. Y miren, mientras más alto sea el nivel de la glicemia, mayor cuerpo. Entonces, si controlamos la glicemia, la mortalidad disminuye. Y las complicaciones, ya sea micro o macro, disminuyen. Entonces, la base del tratamiento es la glicemia. Entonces, tiene que controlar. Si no se controla, pues no. Individuos hipertensos, ¿no? Que dijimos, y proteinuria, pues utiliza cualquiera de estos medicamentos que tengas. ¿Ya? Estos medicamentos se pueden utilizar desde estadio 1 hasta estadio 5 de la enfermedad renal. Si no funciona, pues vas a tener que utilizar otros medicamentos, ¿no? Y así agregando más, ¿no? Y así vas generando polifarmacia, ¿no? El individuo va a tomar sus 3 medicamentos para la diabetes, sus 4 antihipertensivos, sus medicamentos para la dislipidemia, o sea, la cantidad de medicamentos que va a ingerir son muchos. Pero algo muy importante con respecto a los IECA y los ARA2 es que conllevan a complicaciones. ¿Y estas complicaciones cuáles son? Elevan el potasio o elevan la creatinina. ¿Cierto? Pues si elevan potasio, pues tendrás que reajustar la dosis. Si deteriora la función renal o incremento de la creatinina, tendrás que ajustar. Y la dislipidemia, los diferentes medicamentos que se pueden utilizar, hay dos de ellos. Y si a pesar de todo eso no mejora, sigue empeorando, en última instancia queda la terapia dialítica.
La terapia dialítica puede ser cualquiera de las dos. Si tienen hemodiálisis, hemodiálisis. Si tienen diálisis peritoneal, diálisis peritoneal. Obvio que si utilizamos la diálisis peritoneal, las soluciones que utilizamos son con glucosa. Se tendrá que jugar con la glucosa y la insulina. Pero se pueden utilizar cualquiera de las terapias dialíticas. ¿Se pueden trasplantar? Sí. Y una vez que se trasplantan, la supervivencia mejora. Porque los pacientes con diabetes mellitus o enfermedades diabéticas no solo tienen diabetes, son hipertensos, tienen problemas cardíacos, ácidos isquémicos, hemorrágicos. Si se trasplanta, mejora su calidad de vida y la tasa de supervivencia. Y miren, el 85% de los riñones que se trasplantan sobreviven hasta los 2 años. Obvio que se trasplanta el riñón, pero la diabetes se controla, va a terminar en lo mismo. Entonces, existen muchos factores a tomar. ¿Dudas o preguntas?